Manuel, qué gusto saludarte. Buenos días, muy amable. ¿Cómo estás? Buenos días, José, a la orden. Sí, de manera Escuchando el programa y viéndote temprano. sí, de manera muy puntual, porque tenemos pocos minutos, Manuel. ¿Cómo estás analizando el tema de Estados Unidos con Es Venezuela? bien, es bien sencillo. Mira, José, hoy día estamos bombardeados por información, noticias, muchas de ellas de contenido emocional, poco de contenido objetivo, verificable, basado en evidencias. Yo me baso en evidencias. Lo que ha ocurrido en Venezuela es el inicio de la aplicación de la política de seguridad nacional del gobierno del presidente Trump. Esa movilización y despliegue militar que se hizo fue acompañado de otras cosas tanto en América, en el Caribe en particular y Centroamérica, pero también con otras áreas de tensión en las cuales existen problemas. El trasfondo de todo esto es la aplicación de las políticas no solamente de Estados Unidos, sino de China y de Rusia como tres grandes potencias principales. Y en el caso del continente americano, de las políticas de México, Venezuela en el caso, y Brasil principalmente, en el sentido de no coincidir con los Estados Unidos y de otros estados con menos poder que los que he mencionado, que sí apoyan más o menos, unos mucho, otros un poco menos, pero no contradicen la política de seguridad del presidente Trump. Esa política de seguridad publicada ya venía ejecutándose. Y entonces no hay que ver las cosas como que la política es para resultados inmediatos dentro del inmediatismo que se vive. Se ha iniciado un proceso. Te doy, por ejemplo, dos cosas en relación a tu pregunta, brevemente. Una, en la madrugada yo he hecho circular la información que me llegó de un embajador peruano en retiro del extranjero sobre el retiro de Estados Unidos de más de 60 entidades y programas del sistema de Naciones Unidas. Eso va a llegar incluso muy lejos, a pesar de que eso no ocurre de la noche a la mañana, porque hay una frasecita ahí que dice dentro de la ley. O sea, se retiran pero dentro de la ley. Y hay convenios y contratos de Estados Unidos que tienen que cumplir para no entrar en un conflicto absoluto. Y segundo, por el lado de Venezuela, estamos viendo la evidencia de que hay un conflicto interno entre el poder, dentro del poder que ha estado gobernando desde el periodo de Chávez. Pero también desde el extranjero hay apoyos inusitados. Ahora bien, el macrofondo de todo esto es que mientras esto ocurre en América, en otros sitios de tensión mundial, donde están predominando Rusia, China, Estados Unidos y sus aliados y otros independientes más o menos como la India, no se han movido muchas cosas. Entonces eso significa que están cuidándose entre ellos en sus respectivos espacios. Esto es pues un multilateralismo de policrisis y de reparto de áreas de influencia y de control, teniendo como fondo evitar un riesgo mayor que es un riesgo nuclear. Por eso Estados Unidos ha hecho lo que ha hecho y que seguirá actuando, porque eso es evidente, no necesitamos predecir nada. Por eso Rusia continuará su operación especial así llamada en Ucrania, pero también interviniendo en otras áreas, y por eso la China seguirá su expansión económica en todo el mundo y militar en Asia-Pacífico e Indo-Pacífico. Ahora, Manuel, y finalmente, estos tres grandes se van a pelear por el Ártico. Manuel, en el tema muy puntual de Venezuela, ayer el presidente, siguiendo lo que la premisa tuya inicial, basándose en evidencias, ayer el presidente Donald Trump ha anunciado que Venezuela se está comprometiendo a comprar exclusivamente productos fabricados en su país con el dinero que resulte de su nuevo acuerdo petrolero. ¿Cómo interpretar esto ya a la luz de lo que acontece
alrededor de hace 96 horas. Porque eso ya estaba visto, José. Antes de la intervención que se ha producido el 3 de enero, ya había renegociaciones y actualización de contratos de petróleo, como lo han manifestado muy claramente José González en Geopolítica, pero también otras personas en otros programas de red de comunicación y en otras partes. O sea, no es nada nuevo, eso daba a continuar. No van a mover toda la parafernalia militar, tanto en lo comunicacional como en lo estrictamente bélico, de armas y de intervenciones de inteligencia artificial, para no aprovechar el recurso petrolero y otros recursos más. No es así. Eso es una evidencia, eso va a continuar. Ahora, ¿va a continuar como una carretera asfaltada? Evidentemente no, José, porque ya están ocurriendo. Una cosa es el propósito de continuar y otra cosa son los hechos y procesos y actores que no se controlan dentro de Venezuela y en su vecino Colombia principalmente. Entonces esa cuestión va a continuar. Ahora, la continuación de eso con la presencia de Chevron da también a otros países, como lo hemos visto con José González en el programa del lunes pasado, oportunidad de inversiones, no solamente con Estados Unidos, sino continuar con las inversiones chinas que son evidentes. Y por otro lado también con otros países, la India o con la Unión Europea. Eso no se habla. Estamos obsesionados con el núcleo militar. Pero la política no es solo militar y se va moviendo en otros aspectos. Un último ejemplo. Ayer la señora von der Leyen anunció un dineral para que Italia satisfaga sus requerimientos y voten en favor de llevar a la práctica completa el acuerdo con el Mercosur. Todo esto tiene que hacernos ver que hay distintos espacios, unos más cargados de economía, otros más cargados de cuestión militar, todos cargados de propaganda e información con inteligencia artificial o sin ella, y que entonces el Perú en particular y otros estados tienen que navegar buscando su propia ruta. En algunos casos será más cerca de Estados Unidos, en otros casos más independiente, pero dudo que en América, aparte de Cuba, Venezuela también todavía, Nicaragua, Brasil y México en otro sentido, vayan a querer actuar en contra de la corriente estadounidense. Ahora, Manuel, en el tema del petróleo, eso sí se sabía, que ya hay acuerdos previos para la negociación. Esto no es nada nuevo. Lo nuevo es que el gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump, anuncia que la nueva gestión de Delcy Rodríguez ya empieza a aplicar un conjunto de mecanismos planteados por Estados Unidos. Efectivamente. Entonces, eso es lo nuevo, eso es lo que tú me dices basado en evidencias. Así es, pero al mismo tiempo, basado en evidencias, hay mucha información hoy día. Es imposible para una sola persona filtrar y procesar y sacar conclusiones basadas en evidencia sólida, no episódica, que hay conflictos internos muy serios. O sea, conflictos dentro del régimen. Claro, y eso también trae a colación que paulatinamente, como pasen los días y tomando decisiones, se va a ver cuánto es el peso de Delcy Rodríguez y cuánto es el peso de los otros sectores. Así es. En ese caso tenemos que recordar que hay distintos actores. Actores económicos que han sido bastante golpeados. Por ese lado, no creo que haya debilidad de la acción estadounidense. El asunto central está en que hay instituciones, creencias, ideas y personas que han solidificado sus posiciones dentro de Venezuela en reacción a la acción estadounidense. Ahora, fusionarse no significa que puedan vencer ese proceso, significa que se desenvuelve un proceso de lucha. Por ejemplo, distintos sistemas o subsistemas,
de inteligencia que existen en Venezuela. Así como Estados Unidos no tiene una sola agencia de inteligencia como la CIA creada después de la Segunda Guerra Mundial, en Venezuela tampoco hay una sola agencia, hay varias, incluso la presidencial, la militar, la aérea, la policial, la del partido, la de los cubanos que sigue actuando, me imagino en repliegue. Entonces esos son en síntesis distintos actores con poder e influencia que van a seguir actuando, y una cosa es actuar con una actividad como la que se ha evidenciado, y otra cosa muy distinta, cambiar la correlación de fuerzas internas de la población y de las organizaciones, tanto civiles como militares o militarizadas. Eso es una cosa diferente que no se hace de la noche a la mañana. Ahora, los plazos para Estados Unidos son cortos, Manuel. Si bien Trump anunció el último sábado que iban a intervenir en Estados Unidos y que parte del proceso era una transición ordenada, pero los plazos que se plantean a la luz de lo que dice el propio Trump y a la luz de lo que dice el propio Marco Rubio, ellos tienen plazos cortos. Y en este plazo corto, lo principal, no sé si coincides conmigo, si no me corriges, Estados Unidos va a buscar que cambiarle la cara a Venezuela en el plazo más breve posible. Y uno de esos elementos es justamente la inyección económica. Evidentemente, esa es otra evidencia que señala. Pero los plazos cortos no están relacionados solo con Venezuela, José. Están relacionados con el Oriente Medio, están relacionados con la negociación en Ucrania, están relacionados con el Ártico, están relacionados, y ahora un tema importante, con los plazos internos y los procesos internos que tienen los Estados Unidos, el régimen que preside el presidente Trump, con las próximas elecciones, con las reacciones de la población. Por el momento se sabe que hay reacciones, eso es una evidencia, está en todas las noticias. Uno puede leer desde las informaciones rusas o Xinhua de la China o el New York Times, y tiene esas evidencias. Entonces, en síntesis, ha actuado con fuerza, evitando tener que hacer una operación terrestre de administración de territorio, no llega a hacer eso. Van a tener que usar en parte fuerza, es otra evidencia, y en parte negociación, es otra evidencia, para poder correr, porque también para ellos tempus fugit, el tiempo pasa rápido, y tienen metas temporales constitucionales internas, pero también acuerdos internacionales, unos firmados y otros de carácter político, diplomático y militar, que están funcionando en distintos focos de tensión o de conflicto mundiales. Una situación bastante compleja, sin lugar a dudas, Manuel. Ahora, el tema tú también estás siguiendo el tema de Estados Unidos con Colombia. ¿Qué te parece la reacción de ambos presidentes, tanto de Donald Trump como la de Gustavo Petro? Bueno, es otra evidencia, y yo añado algo a lo que estás indicando. Hay una publicación oficial del secretario general de Naciones Unidas que está ofreciendo a Naciones Unidas como mediador para el diálogo. O sea, eso va en el sentido de lo que dices. No solamente la confrontación, el choque, que uno le insulta al otro, que esa es otra evidencia, se han estado insultando todo el tiempo, sino que también hay otros mecanismos de aproximación, de decir, juntémonos en una mesa. Segundo, Colombia es tanto o más complejo que Venezuela. Primero, porque es inseparable de Venezuela. Segundo, porque es un país bioceánico. Y tercero, porque creo que es el único país, sí, es la evidencia, el único país que tiene violencia política desde 1948, guerrillas desde ese año, Ejército de Liberación Nacional
y hoy día se opone a todo sistema institucional de continuidad de la República. Fuerzas de la FARC, disidentes, otros que se han integrado. Redes delincuenciales muy poderosas que han desbordado el Estado y que tenían un apoyo evidente también con sectores venezolanos y con el gobierno venezolano, pero también con el de Cuba, y que operan en el Ecuador. ¿Nos olvidamos acaso de las cosas que han ocurrido años atrás? Nos olvidamos porque hay mucho inmediatismo. Y lo que está ocurriendo en el Perú, también. En toda la zona fronteriza del Perú, que va desde el mar de Tumbes hasta el Yavarí, hay presencia de esas organizaciones vinculadas a lo que tú has tocado esta mañana muy temprano, que son las organizaciones ilegales transnacionales, que no son solamente económicas. En algunos casos, por ejemplo, en Asia, Gran Bretaña, Reino Unido, Estados Unidos y otras potencias utilizaron a estas para combatir a las fuerzas aliadas de la Unión Soviética en su época. Y alguien puede decir, aunque no hay evidencia, que se necesita un notario para ver las operaciones de inteligencia mixtas entre factores militares de una potencia y factores delincuenciales transnacionales. Evidentemente no. Recordemos otra cosa, el año 86 en Cuba se fusiló al general Ochoa, que era un héroe de la guerra en Angola. Dicen que Fidel Castro le dijo que no lo iban a fusilar y al final se lo fusilaron. Con eso Cuba se lavaba de ser un agente de blanqueo de dinero. ¿Alguien puede pensar en su sano juicio que estos oficiales de alta graduación actuaban por la libre? No, hombre, actuaban como parte de una política exterior. En síntesis, creo que esta complejidad tiene que obligarnos a ver tanto el día a día, y en eso el trabajo que ustedes hacen y otros medios son muy importantes, pero no perder de vista la conexión de sentido, como dicen los clásicos viejos y contemporáneos en materia de inteligencia, de estrategia y de geopolítica. Por eso yo trato de ser muy cuidadoso en lo que digo y no llevarme inmediatamente por las noticias o las discusiones que a mí muchas veces me sorprenden en muchos chats que han sido invadidos por el TikTok y no por reflexiones e información basada en evidencia. Muy bien, Manuel, yo te agradezco la gentileza que siempre tienes con RCR, Red de Comunicación Regional. Era la comunicación con nuestro director de Geopolítica en RCR, Manuel Bernales Alvarado. Saludos, Manuel, muy amable. Un abrazo, José, felicitaciones a todo el equipo. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Volvemos en unos instantes a través de RCR, Red de Comunicación Regional.